Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un tema apasionante, que es la naturaleza cíclica femenina. He dividido el contenido del tema del libro de Luna Roja, que por cierto la autora es Miranda Gray, que se me pasó mencionarla. Y es un tema bastante amplio que he estructurado en dos vídeos. El primero lo he titulado La influencia de la luna, el ciclo menstrual, y el segundo lo he titulado El diagrama lunar y la influencia en la vida cotidiana. El diagrama lunar y la vida cotidiana, para simplificar. Entonces, me quedaría solo un tema de creatividad femenina, que la autora tituló La luna creativa, y con esto se cerraría el primer nivel de educación afectivo-sexual. Entonces, el tema de la influencia de la luna, el ciclo menstrual, empieza diciendo que la primera menstruación se produce aproximadamente a los 12 años. Y establece un ciclo de unos 28 días. Ya dice 28, pero puede ser 28 o 30. Lo que sí dice es que su duración puede variar desde 14 a más de 30 días. ¿Y esto de qué depende? Pues yo creo que depende de factores ambientales, porque como vamos a ver, el cuerpo, la naturaleza femenina, responde como un instrumento de precisión a las circunstancias del entorno. El ciclo forma parte de la vida hasta alrededor de los 47 años de la mujer, excepto durante un embarazo, que sabemos que se sustrae, se suele decir, ¿no? Se sustrae el periodo. O por factores como el estrés, que hay un tema del programa que también voy a hablar de ansiedad y estrés, y se entenderá un poco mejor por qué el estrés puede hacer que el ciclo se interrumpa. Entonces, el cuerpo femenino experimenta una serie de cambios cada mes. Muchos son inconscientes y pueden incluir variaciones en el equilibrio hormonal, que sabemos que la naturaleza femenina no es constante en cuanto a niveles de hormonas. Ya de manera natural es hormonalmente inestable, pero si los factores del entorno son inestables y la estresan a la mujer, pues pueden ser variaciones más acusadas. A esto se refiere con variaciones en el equilibrio hormonal. Nosotras tenemos variaciones hormonales que podemos mantener en equilibrio aprendiendo, de esto trata el tema de hoy, o si pensamos que no tenemos ningún control sobre ese equilibrio, pues se pierde. Variaciones también en la temperatura vaginal, en la composición y la cantidad de orina, el peso, dentro de un mismo mes, la concentración de vitaminas, la retención de líquidos, el latido cardíaco, el tamaño y turgencia de los pechos, la consistencia del flujo vaginal, niveles de concentración mental, visión y oído, aunque bueno, yo ampliaría, son variaciones sensoriales en general, pero vamos, en la visión y el oído se notan mucho y por tanto por eso afectan los niveles de concentración mental. La capacidad psíquica, que hace referencia un poco como a intuiciones, a asociar ideas, capacidad de síntesis, ¿no? Que es algo que caracteriza al cerebro femenino, ¿no? La interconexión entre los dos hemisferios cerebrales. También variaciones en el umbral para el dolor. Cuando se acerca la menstruación, pues
el umbral baja, quiere decir que nos afecta más cualquier cosa, estamos más sensibles, y muchas otras. Todo esto cada mes. Y son cambios que se entienden normales. Hay algunos que podríamos decir que bajo un análisis más riguroso podríamos decir que se deben a la represión del sistema patriarcal. Pero bueno, eso ya excede el contenido de hoy. Entonces, debido a toda esta serie de cambios, es muy importante tomar conciencia de cómo reacciona el cuerpo ante el propio ciclo, para comprender de qué modo afecta a la personalidad y las energías creativas. Esto de las energías creativas es lo que se va a explicar en los vídeos. Entonces, el ciclo consta de 4 fases: preovulatoria, ovulación, premenstrual y menstrual. En el libro hay una página, bueno, esto es más bien una serie de páginas, en la que muestra una imagen muy esquemática del aparato reproductor femenino, que pone el útero. Lo que viene representado ahí pues son las partes más, ¿cómo decir?, más destacadas, ¿no? La vagina, el útero, que como os decía tiene forma de cáliz, ¿veis? Y los 2 ovarios. También, bueno, las trompas de falopio, que no me gusta nada ese nombre, a ver si le buscamos un nombre más apropiado entre todas. Y bueno, y aquí explica un poco, ahora lo voy a explicar, el proceso desde que madura un folículo el día 1 del ciclo. Es decir, en el momento en que empiezas a sangrar con la menstruación, madura un folículo. Ahora lo explico. Y entonces, pues desde que se produce la ovulación, el cuerpo lúteo que contenía ese óvulo que ha madurado, pues se encarga de ir engrosando la pared uterina, ¿vale? Toda esta pared de aquí se va recubriendo de tejido y de sangre para albergar un posible óvulo fecundado. Mientras que las paredes de la vagina son distintas, están más recubiertas de músculo. Pero también excede el tema de hoy. En la fase preovulatoria, pues, ¿qué sucede? Pues que en los ovarios hay unos grupos de células llamadas folículos que contienen óvulos. En el mismo día de comenzar el sangrado, madura un folículo. Produce una hormona llamada estrógeno que estimula las glándulas mamarias y la pared uterina. ¿Cómo puedes saber que estás en la fase preovulatoria? Pues yo creo que no hay un indicador mejor que si te empiezas a notar que va a salir algún granito. Cuando el granito está ya, no sé cómo decirlo, explosionando, no me sale otra palabra, es que estás ovulando. Yo creo que esto nos pasa a la mayoría. Aunque el libro no menciona nada de granitos ni de acné, es un indicador, desde mi punto de vista, infalible. Estás en fase preovulatoria desde que más o menos terminas de sangrar. Pero es una fase amplia, ahora lo vamos a ir viendo con más detalle, que tiene su momento cumbre, digamos, o culmina con esa
esa pequeña fase en la que te avisa, de alguna manera, tienes algún síntoma que te avisa que estás a punto de ovular, que es la siguiente fase. La ovulación se produce aproximadamente entre los días 14 y 16 del ciclo. El folículo libera el óvulo que ya está maduro y algunos síntomas físicos que destaca la autora son dolor, ella dice, en la zona pélvica. Yo he puesto bajo vientre porque a mí zona pélvica me suena más a huesos, a las caderas. En la parte baja del abdomen, en el bajo vientre, ¿no? Que solemos decir. No es un dolor como el de la menstruación, puede ser de más o menos intensidad. Se produce también un flujo vaginal que puede estar ligeramente manchado, con unas gotitas de sangre, puede ser, o simplemente que cambia de color, ya no es blanquecino, es más tirando a amarillento y de una consistencia diferente. También hay un aumento en el tamaño y la sensibilidad de los pechos, dice la autora. Bueno, habrá mujeres que sí que lo noten en esta fase de la ovulación, pero cada mujer es un mundo. A lo mejor hay mujeres que notan este síntoma de los pechos una semana antes de la menstruación o un par de días antes de la menstruación. Depende, yo creo, del peso corporal de cada una y del nivel de hormonas, seguramente. Yo he añadido mareos o necesidad de desconectar y echarse, porque a mí personalmente me pasa. Yo esto no lo he leído ni en este libro ni en ninguno. A mí me pasa. Prácticamente me tumba. Yo no tengo dudas de que estoy ovulando por eso. Luego aparte está el indicador del granito, que no falla. Y entonces cuando se te pasa ese dolor de vientre, pues te levantas y puedes tener apetito de glucosa o carbohidratos, que es el alimento del cerebro, ¿no? Es una cosa lógica si el cuerpo está haciendo un esfuerzo extra, digamos, en esa producción es que producción del óvulo no es correcto tampoco, porque el óvulo está producido ya dentro del folículo. Digamos que es una fase crítica del ciclo y a lo mejor por eso pues tienen necesidad de tomar algo dulce o de comer un poco más. Vale. Luego viene la fase premenstrual, que es desde la ovulación hasta un par de días, un día antes de empezar a sangrar. En esta fase el folículo se transforma en el cuerpo lúteo. Quiere decir, imaginad que el folículo es como una vesícula o una especie de bolsita que lleva el ovulito dentro ya desde el día 1. Y entonces sale del ovario, ¿vale? En el día 1 sale el folículo con su ovulito dentro de un ovario y va progresando por la trompa cada día un poquito hasta que más o menos cuando llega por aquí es entre el día 14 y 16 del ciclo, ¿no? De manera que libera el óvulo, que ya está maduro, y en caso de que sea fecundado, pues ya se implanta en la pared del útero. Esto es importante porque hay veces que se producen embarazos cuando todavía no está a esta altura el óvulo y está en esta, lo cual puede desgarrar la trompa. Esto tiene un nombre, es un embarazo, es que no quiero equivocarme con la palabra, pero a veces sucede eso, ¿vale? Por eso también es importante ser consciente del día del ciclo que atraviesas, para hacerte una idea más o menos de por dónde va el ovulito. Entonces, el folículo, la vesícula que contenía, o la bolsita que contenía
el óvulo se transforma en el cuerpo lúteo, que produce 2 hormonas, estrógeno, igual que en las fases previas, y progesterona. Esta última prepara la pared uterina para la fertilización. Normal, ¿no? Es como hacerle un nidito al óvulo que puede ser fecundado. Si no se produce esa fertilización, el cuerpo lúteo degenera gradualmente y disminuye el nivel de ambas hormonas. Cuando estas 2 hormonas están en niveles mínimos, es cuando la mujer pasa los días más difíciles del ciclo. Cuando estas 2 hormonas están en niveles mínimos. Entonces luego ya viene la fase menstrual, que es la de sangrado. ¿Por qué sangramos? Porque comienza a desintegrarse el tejido de la pared uterina. Ese tejido que recubre el interior del útero empieza a desintegrarse. Y en el momento que empiezas a sangrar, ya está madurando un nuevo folículo. Por eso hay cierta sensación de alivio, lo pasas mal mientras menstruas, pero yo no sabría decir qué día es más difícil, ¿no? Si el día que empiezas a sangrar, que es muy doloroso, o el día previo que estás ya con los niveles de hormona muy bajos, de hormonas, estrógeno y progesterona muy bajos, y estás como deseando soltar todo, ¿no? Y en esta fase menstrual, pues también puedes prever que estás a punto, porque también sale otro granito. ¿Vale? En la adolescencia hay una etapa en la que tener granitos es una cosa de todos los días y te hartas porque no terminas de curar uno y sale otro. Hoy día ya hay en las farmacias cremas específicas para tratar el acné. Es una etapa muy, muy difícil por las hormonas. Pero los granitos que te indican que o estás a punto de ovular o estás a punto de menstruar son especialmente llamativos. Son... no sé cómo decirlo. Yo creo que te vas a dar cuenta. Bueno, los cambios físicos y emocionales a partir de la ovulación comienzan a ser reconocidos por médicos, abogados o abogadas, jueces y empresarios o empresarias. Esto es importante porque supone un reconocimiento de nuestra naturaleza femenina. Es, desde mi punto de vista, absurdo que intentemos llevar el mismo ritmo que ellos. Cada síntoma afecta a cada mujer de forma distinta. Además de los que ya se han mencionado, que son, digamos, muy característicos de la ovulación en concreto, ¿no? Hay otros que se producen, que son a partir de ese momento, y son dolor de espalda, debilitamiento. En general, a partir de la ovulación la energía va decayendo. Si no te cuidas, pues más. Migraña, es decir, dolores de cabeza. Cistitis, que creo que es como una pequeña molestias al orinar, como un pequeño escozor, como si hubieras cogido frío, ¿no? Calambres, pero la autora no especifica. Yo no creo, a lo mejor hay mujeres que tienen calambres en las piernas, no sé dónde. Yo voy a dar, por mi experiencia personal, calambres en el vientre y son muy fuertes. Hay veces que te tienes que quedar parada, agarrarte a lo que tengas a mano, una mesa o lo que sea, y encogerte. Entonces es importante, en mi caso esto sucede alrededor de la ovulación. También es un indicador que me da la seguridad de que yo estoy ovulando. Entonces esto es importante que empiece a hablarse de eso porque ahora tenemos bajas por menstruaciones dolorosas
pero no se dice nada de la ovulación. Entonces, bueno, si la mujer está obligada a ir a trabajar, aunque tenga un día muy difícil porque está ovulando, la ley todavía no reconoce que tengamos derecho a una baja laboral por ese motivo, por lo menos que se respete la dificultad de la mujer en esos momentos, ¿no? Porque, claro, a ti te pasa eso y es que tú no puedes decidir si te agarras a una silla, a una mesa o no. No puedes decidir si te encoges o no. Te da un calambre y te dobla por la mitad. Entonces, bueno, si de momento no podemos recoger, agarrar el bolso y tirar para casa, por lo menos que en el trabajo pues te den un descanso, te den un par de horas para relajarte hasta que te pase un poquito el trance ese, ¿no? Retención de líquidos, que ya se ha mencionado. Fatiga. Fatiga, pues a lo mejor hace más referencia a que te cuesta respirar. Falta de concentración. Alergias. Yo de esto no puedo decir nada porque no tengo alergias. Irritabilidad. ¿Vale? Pues estamos más sensibles, es más fácil que nos sintamos molestas por cualquier cosa. Inestabilidad anímica, quiere decir que lo mismo estás de buen humor porque estás con una amiga que te cae bien, te cuenta un chiste y tal, y te ríes un rato, que de repente pues te cambia el humor drásticamente porque te cruzas con un compañero de trabajo que no le tragas, ¿no? Inestabilidad de ánimo. Hostilidad, quiere decir pues que estás para pocas bromas, ¿no? Más bien estás a la que salta. Ansiedad y depresión, que ya entra dentro del cuadro de patologías, ¿no? La hostilidad, no sé si entra dentro, de momento que yo sepa no la han incluido, pero la ansiedad y la depresión sí que entra dentro ya de cuadros patológicos, ¿no? A ver, si son niveles de ansiedad y depresión manejables, pues vas tirando, pero si no tienes una capacidad de autocontrol bien desarrollada, pues te pueden hacer que caigas enferma y que te veas obligada ya a solicitar una baja. Bueno, algunos métodos alivian estas molestias y la autora menciona vitaminas y minerales, quiere decir que procures que no te falte de ninguna y de ninguno. Masaje, que yo entiendo, por ejemplo, que puede ser un automasaje, darte masajes en el vientre, así, hacer círculos. Dicen que si quieres relajar una zona tienes que hacer círculos en sentido contrario a las agujas del reloj. Y si quieres estimular la zona, por ejemplo, que lleves un par de días sin ir al baño y quieras estimular el movimiento intestinal, pues entonces tienes que hacerlos en el sentido de las agujas del reloj. Y esto, para saberlo una misma, en el caso de las molestias que solemos tener en el vientre, pues viene bien saber. Masajes, pues si te duele la espalda, pues también puedes ir a que te dé un masaje una amiga, ¿no? Un amigo. Sí, por lo menos que sea conocido, si no te relajas. Y la aromaterapia. Esto me parece muy, muy llamativo, ¿no? Porque hay como una corriente que tiende a desprestigiar toda la medicina natural, pero el cerebro, como ya expliqué, es muy sensible a los olores, porque la base del cerebro está hecha sobre el rinencéfalo, que responde a los olores. Entonces, esto de la aromaterapia es muy interesante. Estos métodos pues parece que más o menos son conocidos, ¿no? Pero apenas se trabaja la conexión con el útero a través del subconsciente. Aprendiendo a comprender el ciclo, aceptando los cambios que acarrea y respetando la propia naturaleza, se puede sostener en equilibrio el periodo, que es al fin y al cabo nuestra prioridad.
ahora vais a ver un poquito más en detalle lo que supone atravesar el ciclo para nosotras. Otros cambios son los que afectan a la sexualidad, la espiritualidad y la creatividad, que aún se ignoran en gran medida. El cuerpo femenino responde, como ya os he dicho, a cualquier mínimo cambio del entorno. Y, por supuesto, también a las fases lunares. Hay un ejercicio en el libro que la autora propone, pero que no he querido incluir aquí por no extenderme demasiado, que os anima a observar el ciclo de la luna en sus diferentes fases para que veáis a qué hora suele aparecer y desaparecer dependiendo de la fase y la posición en la que suele colocar también dependiendo de la fase. El ciclo lunar no solo es el calendario de nuestro cuerpo, sino que también puede serlo de nuestra conciencia. La mayoría de nosotras interaccionamos con el ciclo lunar de una de estas dos formas. O la menstruación coincide con la luna llena, alrededor de la luna llena, o bien con la luna nueva. Un poquito más adelante voy a dar un poquito más de detalle. Y el ciclo puede alargarse o acortarse para que cada mes la menstruación sea en un momento próximo a una de estas dos fases lunares. ¿Vale? La menstruación tiende como a imantarse, o se aproxima a la luna llena o a la luna nueva. El diagrama lunar. He abierto aquí un apartado que ya pues va introduciendo el siguiente tema. De esto ya hablé en los vídeos anteriores. Tú puedes hacer un diario en el que recojas los datos más relevantes de lo que ha sido ese día para ti, ¿no? Entonces, con esos datos relevantes de tu ciclo, durante algunos meses, puedes comparar los descubrimientos de cada mes y resumirlos en un diagrama lunar, que viene a ser una guía general de tu propio ciclo menstrual. Y puedes darle distinto color a las distintas fases. Aquí, por ejemplo, la autora muestra un esquemita Bueno, aquí ha representado el ciclo de luna blanca, que es una cosa muy matemática, ¿no? Para comprender un poco cómo funciona, pero lo que vais a observar en vuestro diagrama lunar es algo más parecido a esto. La fase de menstruación y la fase de ovulación son las más breves y por eso también son las más estables. Sin embargo, las siguientes fases, la de la Virgen y la de... esta es la fase bruja, la fase Virgen, la Madre y la Hechicera. Estas dos son las más inestables, aparte de ser las que más se prolongan en el tiempo, durante el ciclo. Por eso conviene que tengáis en cuenta esto, que el ciclo no es una cuestión de contar días y de llevar unas cuentas, de pensar que somos relojes de precisión, ni máquinas. Es más un sistema muy complejo, una naturaleza tan compleja que se adapta con muchísima precisión a lo que acontece en el entorno, ¿no? Entonces, yo he dado colores a este diagrama lunar que os mostré el otro día para que os hagáis una idea de lo complejo que puede ser atravesar un solo ciclo. Entonces, bueno, pues os voy a explicar un poquito para que quede nítido que ni somos juguetes ni conviene tratarnos como juguetes, por esto que estoy diciendo, porque el cuerpo femenino responde con mucha precisión a lo que nos pasa.
Entonces he coloreado en negro el día de antes de empezar a sangrar. Día ese que te sale el granito que te sirve de indicador y ya estás deseando empezar a sangrar porque sientes una carga que te pesa y quieres soltarla. Entonces aquí ha representado la autora, si el ciclo es de 28, supongamos, pues ella no ha querido complicarse y ha puesto como ejemplo que esta mujer menstrua durante 4 días. Entonces yo he puesto un fondo negro a este primer día de sangrado y luego le he puesto por encima un rojo intenso porque es un día difícil también. Luego, pues el segundo día también es fastidiado y luego ya pues va disminuyendo la cantidad de sangre que expulsas hasta que es un flujo oscurito que ya pues ya ni te duele nada, ya estás en la fase de la Virgen. Quiero decir que podía haber alargado esta flechita 2 días más y haber puesto aquí unos tonos así rositas pálidos y son días que pues eso pues cuestión de cada una, de que lo quieras considerar sangrado o no, ¿no? Pero bueno, aquí ya he pintado blanco que no se nota mucho, pues para ilustrar que ya te has quedado nueva, ¿no? Has soltado lo que no necesitabas y ya estás como nueva. Entonces, lo que os decía, en la fase virgen hay muchos cambios, pero que se van produciendo paulatinamente. La energía va en aumento, bueno, es que depende del estilo de vida que lleves. Pero se encamina hasta la siguiente fase, que es la de la madre, que la he representado como este sector que he coloreado color carne. Y los 2 rositas, pues quiere representar que también son días de la fase madre, ¿no? Más o menos en este momento se produce la ovulación. Por eso os decía, esta fase de la bruja y esta fase de la madre son muy estables, pero también porque son muy breves. En estas 2 fases se producen muchos cambios. Aquí he puesto un sector color carne que no tendría por qué estar, es porque os quiero explicar una cosa, ¿vale? Podría haber en un ciclo normal, pues esto podría haber sido de color azulito, de un color azulito de estos. Entonces la fase de la Virgen va avanzando así, podéis poner los tonos de verde que os parezca según haya sido ese día. Incluso en el diario podéis indicar el tono del color que sea del que queréis luego colorear el diagrama. Y a partir de la ovulación, pues empieza a decrecer la energía. Vas entrando poquito a poco en la fase de la hechicera. Que ahora en el siguiente vídeo voy a ir dando más detalles de cada una de estas fases. ¿Por qué he representado este sector aquí de color carne? Porque puede ser que tú hayas ovulado el día 14 del ciclo, en un ciclo normal, si es una chica que tiene un estilo de vida sano, que tiene sus amistades, amigos, amigas, pero que no hay grandes altibajos emocionales en su vida, ¿no? Pues es un ciclo que tiene su ovulación ahí y luego continúa aquí y esto es un día normal azulito. Pero si la chica conoce a un chico o una mujer conoce a un hombre que puede ser una potencial pareja para ella, que no tiene que ser que ella le conozca demasiado, es que hace falta muchas veces nada más que verle y escucharle hablar. Pues puede ser que su cuerpo entienda que tiene ahí una posible pareja potencial, digamos que es el subconsciente y el inconsciente quien reconocen que ahí hay una potencial pareja y entonces se pone a ovular. Esto supone un altibajo al que adaptarse. No está previsto que esto sucediera, pero puede suceder. Entonces, pues ya si es difícil atravesar el ciclo por todos los cambios que supone cada día es como si te levantases de un color diferente, para que me entendáis mejor.
y te sucede algo extraordinario como esto, ¿no? Conoces a un chico que te causa un impacto fuerte, pues tu cuerpo puede ovular. Entonces, pues para que entendáis un poquito nuestra naturaleza mejor y tengáis cuidado a la hora de tratarnos. Este acontecimiento de conocer a un chico o un hombre que puede ser una potencial pareja, te puede suceder en cualquiera de estos días también. Tú te pones a ovular aquí y la ovulación del día 14 ya no tiene lugar. A lo mejor ovulas este día que has conocido al chico y luego a lo mejor ovulas este de aquí otra vez, o a lo mejor no. Lo que quiero decir con esto es que no somos susceptibles de control, que hay hombres que se piensan que como funcionamos así como relojes, pues pueden hacer sus cuentas, ¿no? Y no, somos muy sensibles a todo lo que nos pasa. Creo que con esto es suficiente. Bueno, puede ocurrir que tras la primera regla transcurra un tiempo mayor de lo esperado hasta la siguiente, como si se saltase un ciclo. Esto no viene en el libro, pero me parece conveniente que lo sepáis. ¿Por qué pasa esto? Porque hay veces que un ovario está maduro ya para empezar a producir folículos, pero el otro no. Entonces, pues no pasa nada. Tú tienes tu primera menstruación, el día que sea, cuando esperas la segunda no se presenta, porque el otro ovario todavía necesita un poquito más de tiempo. Transcurre ese segundo ciclo sin sangrado. Al tercer ciclo vuelve a funcionar el ovario que empezó a funcionar en su momento y luego ya en el cuarto ya funciona también el otro. Se supone que cada mes es un ovario el que madura un folículo. Pero en situaciones de estas que ya has ovulado y tienes una segunda ovulación por un impacto fuerte, una persona que conoces y te gusta mucho, pues yo no lo he visto en ningún libro. Se supone que será el otro el que no ha funcionado durante ese mes, ¿no? No sé, es un poco misterioso todo. Todo es cuestión de poner el foco aquí, en nuestra naturaleza cíclica, a ver qué puede investigar y descubrir cada uno. Bueno, ¿cómo haces el diagrama lunar? Pues empiezas dibujando un gran círculo, divides la circunferencia en tantas partes como días tenga tu ciclo. ¿Vale? Si un mes te ha salido 28 días, pues lo tienes fácil, haces 4 partes y cada una en 7. Haces una marca en la circunferencia y luego unes cada una de esas marcas con el centro del círculo. Que un mes te sale 29 o otro mes te sale 30, no importa. Te va a resultar un poco más difícil establecer las divisiones de la circunferencia, pero lo puedes hacer. En la parte exterior indica la fecha y en la interior el día del ciclo. El día del sangrado es el día 1, el que empiezas a sangrar es el día 1 del ciclo. Puedes dibujar también las fases lunares, como en este diagrama que os he mostrado. Y examinas tu diario y apuntas los detalles más significativos junto al sector correspondiente. Entonces, estos diagramas lunares te ayudan a tomar conciencia de tu ciclo. Con el transcurso de los meses notarás similitudes en cuanto a los cambios físicos y las energías emocionales, creativas y sexuales. Sexuales no quiere decir de apetitos sexuales y relaciones sexuales necesariamente. Quiere decir de tu sexualidad interna, de qué sientes tú en cuanto al sexo, ¿no? Puede que sí tenga que ver con apetitos sexuales, pero no tanto con
con relaciones. Relaciones puedes tenerlas o no, y no pasa nada, tú tienes tus energías sexuales ahí. Entonces, el efecto observador, del que ya os hablé, que os recuerdo que consiste en que el simple hecho de prestar atención a un objeto hace que éste responda al hecho de sentirse observado, ¿no? Es una teoría, digamos que cambia su función, cambia su vibración. En términos científicos estrictos, lo que haces es alterar la función de onda de esa vibración. Entonces, el efecto observador te puede ayudar a regular tu ciclo y a conocerte mejor. ¿Vale? Por el simple hecho de observarlo, digamos que el sistema reproductivo responde a la atención que le estás prestando y se puede regular. Cosa muy conveniente, porque un ciclo con tantos cambios que no tiene ningún control sobre él te puede costar la salud mental. Y se van a dar más detalles en el siguiente vídeo. Si es difícil un ciclo de 28 días regular, que viene como un reloj, imaginad la mujer que no sabe si el siguiente ciclo va a ser de 30 o de 35. No sabe si le va a venir la regla porque se le ha retirado ya un par de veces. No tiene ni idea de que hay 4 fases. No tiene ni idea de que la energía primero asciende y luego desciende. Pues digamos que la propia naturaleza femenina se apodera de ella, se apodera de su mente para que le preste atención al ciclo. Es como un mecanismo de defensa ancestral. Si no le prestas atención consciente, por las buenas, lo vas a tener que hacer por las malas cuando ya sea muy difícil regularlo. Entonces, ojo con esto. Después de un tiempo conocerás también tus reacciones, que solo necesitarás apuntar datos inusuales que pueden indicar alguna alteración, pues a lo mejor algún sueño raro o alguna cosa inusual. El ciclo se divide en 4 fases, pero el límite entre estas no es rígido. Cada una se funde con la siguiente gracias al flujo de energía. Esto del flujo de energía lo entendemos mejor nosotras que ellos, por el simple hecho de atravesar un ciclo todos los meses. Cuando decimos que la energía fluye, ellos como que no se enteran de lo que estamos hablando nosotras. Pero bueno, así viendo estos vídeos se pueden ir enterando un poquito mejor de qué es esto de los flujos de energía. Aunque el ciclo lunar y sus 4 fases constituyen la imagen más sencilla del ciclo menstrual, el ciclo femenino de cada mujer se expresa de modo algo más complicado. El proceso hacia la menstruación comienza cuando madura un óvulo. Y al desprenderse el tejido que reviste el interior del útero, se inicia la maduración del folículo para la siguiente ovulación. El diagrama del yin y el yang representa la semilla de la luz dentro de la oscuridad y viceversa. Es un fluir de energías de una fase a otra. Identificando cada fase en tu interior, puedes despertar todos los aspectos de tu naturaleza. El diagrama del yin y el yang, yo creo que lo conocéis todas y todos, ¿no? Esto, pues, aquí en este caso se refiere a que cuando empieza la fase de la hechicera, en estos días, hasta que llegas a la fase de la bruja, toda esta fase oscura contiene en su seno la semilla de la ovulación. Esto es como si fuera el ovulito. ¿Vale? Y cuando terminas la menstruación y empiezas la fase de la Virgen, poquito a poco, esta semillita del ovulito ya está aquí contenida en el folículo.
Se va desarrollando el folículo, hasta que tiene lugar la maduración del óvulo, el folículo libera el óvulo y ya estás en la fase de la madre. Pero ya cuando estás en la fase de la madre, ese folículo se transforma en el cuerpo lúteo, que sería este, que ya empieza a influir en la pared uterina. ¿Vale? Para que entendáis un poquito mejor qué es lo que nos pasa todos los meses, ¿no? Pues hay una fase de ascenso de la energía y a partir de ahí empieza a descender la energía y así todos los meses. También se puede interpretar, como en el vídeo que titulé Historia de amor universal, la madre oscura, que no se la ve porque es todo sutileza, es como una nube de gases, es muy vaporosa ella. Pues cuando ve al planeta, a la roca dura que le gusta a ella, pues pone una estrella, un ovulito, el doble de grande de lo que está acostumbrada ella a poner. Entonces ya en el momento en el que esta chispa de luz se hace el doble de grande, la roca dura ya se siente atraída hacia ella, ya forman un sistema. ¿Vale? Entonces esto sería la madre oscura con su ovulito. Nosotras, el aspecto femenino de la naturaleza, somos muy sutiles, nuestra energía es mucho menor que la de ellos, y esto sería el planeta con la energía que le aporta pues toda su masa. Nosotras, al tener menos masa, pues tenemos menos energía, y ellos, como son una masa más concentrada, pues tienen más energía y formamos un sistema también. Bueno, entonces, para ir terminando ya. Bueno, todavía queda un poquito, pero sí, es para ir terminando. Si durante la luna llena la mujer ovula, está en ciclo de luna blanca. Es como que la luna llena representa el óvulo que ha puesto. En la antigüedad era motivo de celebración en la mayoría de religiones y rituales de fertilidad. Representa una gran oportunidad para que las fuerzas creativas femeninas se expresen en una concepción física, es decir, en un embarazo. Este ciclo se consideraba el de la buena madre, entre comillas, el único aspecto aceptado por la sociedad patriarcal. Quiere decir que los hombres valoraban mucho a las mujeres que estaban ovulando durante la luna llena. ¿Qué pasaba si a ti te tocaba menstruar durante la luna llena? Pues en este caso la mujer está en ciclo de luna roja. Los hombres lo consideraban más poderoso y menos controlable, y lo convirtieron en el ciclo de la mujer malvada, entre comillas, la seductora y la hechicera, cuya sexualidad no estaba destinada a dar vida a la futura generación. Durante los rituales de luna llena solían, que eran también pues para esto, pues rituales de fertilidad también y esto, ¿no? Pues se las solían cerrar como una prueba de la existencia de la mitad oscura de la luna. O sea, ya en los tiempos ancestrales ya se tenía conciencia de que había dos caras de un mismo fenómeno. Ambos ciclos expresan las energías femeninas. Ninguno es más poderoso que el otro. A lo largo de la vida los ciclos pueden ir cambiando poco a poco de orientación, lo que decía un poquito antes en la exposición, ¿no? Que pueden ir acortando los ciclos o alargando poco a poco para que vayan cambiando de orientación. Y unas etapas de tu vida estás en luna blanca y otras estás en luna roja. Todo depende de tus circunstancias, tus ambiciones, emociones y metas.
Entonces, aquí os voy a comentar, antes de terminar el vídeo, 2 ejercicios de los varios que contiene esta parte del libro. Uno se titula Toma conciencia de tu útero y el árbol del útero, del que ya os hablé un poco, que es básicamente, o son básicamente ejercicios de relajación, de respiración y meditación. No me puedo extender aquí, pero bueno, como el libro ya os lo he recomendado, no voy a ser pesada. Y hay otro ejercicio que lo titula Ejercicio de limpieza, y dice la autora que una vez finalizado el sangrado puedes sentir la necesidad de desprenderte de lo viejo y prepararte para lo nuevo. Entonces ahí también se propone un ejercicio de limpieza. También sirve para purificar tu útero y tu ciclo si has sufrido una intrusión o abuso. Entiendo que esto pues, puede ser una violación o una sumisión química, ¿vale? Algo que a ti te dé la sensación de que tú necesitas limpiarte. El único elemento imprescindible es el agua. ¿Vale? Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente, el diagrama lunar y la vida cotidiana. Hasta ahora.